Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Guido Gómez Mazara, abogado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno y además un gran amigo. Buenos días, un placer. Bienvenido, Guido. Gracias. Tiene que decir que jugador de baloncesto. Jugador de baloncesto juntos. Tremendo jugador. Guido, y bueno, te recibimos hoy para empezar con la agenda no política, que esa viene. Pero veamos adelante primero el tema de tu nueva publicación. Se trata de Transición Electoral 1966 a 1996, es el tomo 1. Evidentemente vendrá un tomo 2 eventualmente, pero cuéntanos un poco del contenido de este nuevo libro. Con gusto, mire, gracias por la invitación. Tú sabes que los procesos electorales dominicanos, quizás por la velocidad con que se han vivido, el hilo de los acontecimientos siempre ha sido una materia de los historiadores, periodistas, intelectuales, y ahí el doctor Diógenes Céspedes, que es el prologuista de la obra, habla mucho del carácter frío del relato, diciendo que los comunicadores y los historiadores solo retratan ese acontecimiento y que no se adentran en esos escondrijos propios de la historia política dominicana que revela al final de la jornada conducta y comportamientos. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo por 4 años en el Archivo General de la Nación en el interés de generar el primer ciclo de lo que ha pasado electoralmente en el país entre la victoria del doctor Balaguer el 1 de junio de 1966 hasta la victoria de Leonel Fernández en el año 1996. Hay una discusión sobre cuándo comenzó la transición democrática, si fue con la victoria de Bosch en diciembre de 62 o con Antonio Guzmán. Pero en este caso son 2 tomos. El primero lo que narra son esos acontecimientos internos que, bueno, estoy frente a una dama, nunca es importante hablar frente a una dama de las edades, pero ya ha pasado mucho tiempo y creo que muchos de los actores, los que están vivos todavía, son el primer referente del testimonio de cómo, a pesar de las dificultades del proceso democrático dominicano, hemos ido madurando, y eso es un aporte que humildemente hacemos. Interesante. En el caso, ¿qué es lo más resaltante de esta obra que se puso en circulación la semana pasada con la presencia del presidente Luis Abinader? De este acontecimiento, ¿qué podemos Mira, Alberto, tú eres un periodista de largo ejercicio. El problema es que los procesos electorales dominicanos se han caracterizado por una lectura de estadística electoral, es decir, quién ganó, quién perdió. ¿Quién perdió? Sí. Sin embargo, no se ha hecho nunca un análisis pormenorizado de componentes como lo siguiente. Yo tengo pocas razones por qué ser balaguerista, ¿no es verdad? Pero el que analiza la conducta electoral entre el año 1966 y 78 se dará cuenta que, si bien es cierto el doctor Balaguer perdió en el 78 porque había un acumulo de insatisfacción, lo cierto es que un factor de carácter económico había impactado al mundo y fundamentalmente a la República Dominicana. En el año 1973 vino lo que se llamó la crisis del Yom Kippur, un conflicto entre los países árabes de Israel. Eso provocó que la OPEP hiciera el primer aumento del precio del barril de petróleo y eso generó un impacto en la economía dominicana. Balaguer iba bien en términos de la gestión económica, no estoy defendiendo otros aspectos. Entonces, cuando llega el 78, el doctor Balaguer, la economía dominicana descendió de un 12.5% de crecimiento a un 5.7%. Eso es un elemento que no se veía. La gente fue a votar en contra de Balaguer, pero había una situación económica de estremecimiento. En ese mismo orden, por ejemplo, hay un tramo del libro que se dedica a todo el proceso de confrontación del bloque conservador. Augusto Lora era el candidato vicepresidencial de Joaquín Balaguer y ganó las elecciones en el 66. Sin embargo, como Juan Bosch se fue en noviembre del 66 y volvió en marzo del 70 con la tesis de dictadura con respaldo popular que obligó al PRD a no ir a elecciones, esas elecciones del 70 fueron entre 2 compañeros de boleta inicialmente en el 66 que se dividieron, léase, Augusto Lora y Joaquín Balaguer. Y ahí hay su MIDA, Partido MIDA. Así se llamó, Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista. Y hay que recordar un acontecimiento muy simbólico, sobre todo para las nuevas generaciones, y es que se realizaron unas elecciones en el 68, municipales, y gente vinculada a Lora ganó la candidatura en la capital y en Santiago. Por ejemplo, Manolín Jiménez, aquí. Sin embargo, mediante una resolución de la Cámara de Diputados, por actuar de forma sediciosa contra el régimen, se destituyó a Manolín
y se puso de alcalde, nada más y nada menos que a Papi Estrella, que era director de migración en ese momento, para que la gente sienta cómo el proceso dominicano ha sido difícil, un poco truculento, y creo que es una contribución para que las nuevas generaciones tengamos conciencia de la importancia de la democracia, de cómo hay que preservarla, y a comprometernos a no reproducir esos acontecimientos. Bueno, ese de transición electoral hay que recomendarlo para que los dominicanos... Sí. Sobre todo a los jóvenes. Sí, sobre todo a los jóvenes. Pero quiero aprovechar, porque tú eres un hombre que conoce muy bien la política internacional y la política mundial. Lo que está pasando en Venezuela ahora recientemente y sobre todo que tú conoces al dedillo esa política norteamericana con la salida de Joe Biden, ahora Kamala Harris. Me gustaría que hablemos de estos dos temas. Mira, que son a nivel internacional. El que va a generar un estremecimiento en la región es la crisis de Venezuela, por factores obvios. Lo primero que yo debo decir es que la sociedad venezolana, en gran medida, ha estado crispada porque las vías democráticas han sido administradas por una fuerza política que es un eje dominante en los últimos 25 años. Hay que recordar que Chávez gana las elecciones en el 99, estamos en el 2024, y en esos ciclos han sido gobernados por Chávez y por Maduro. Ahora, ¿qué ha pasado en el proceso? Yo siento que hay factores importantes que tenemos que puntualizar. ¿Por qué? Porque en la nomenclatura política de Venezuela hay una estructura del Estado que está al servicio del aparato partidario. El Partido Socialista Unido de Venezuela se combina con las estructuras de poder y los mecanismos de competencia siempre han estado permeados por una administración de la gestión electoral donde es evidente que hay actores que no juegan el rol arbitral. Frente a eso, yo siento que la oposición siempre supo cuáles eran los riesgos que correr y en esa dirección hay resultados que a todas luces van a conducir a un proceso de aislamiento en la comunidad internacional en el caso de Venezuela. Yo, como una persona que defiende los valores democráticos, yo soy un demócrata aquí en China. Y creo que la principal garantía de los procesos democráticos es la transparencia y que se cuenten los votos correctamente. Y en esa dirección yo debo decir que lo que lamento también es la pérdida de vidas. Ya hay una cantidad considerable de muertos, entre ellos niños, y sobre todo someter a una sociedad a ese proceso de crispación. Yo debo reiterar que en el histórico comportamiento de Chávez, cuando se generaba un cerco internacional, había una especie de solidaridad de gobiernos y de partidos de izquierda. En este caso, yo quiero apuntar que gobernantes liberales y progresistas con perfil de izquierda han dado sus manifestaciones de inconformidad con el proceso. En el caso de Boric, por ejemplo, el caso de Lula, han sido precisos diciendo que independientemente de cualquier cosa, los actores, y Petro en Colombia, los actores tienen que garantizar que las actas se contaron correctamente. Que no son los aliados tradicionales de Venezuela en este tipo de conflictos, hay que decir también. Lo que pasa, Laura, es que el éxito de Chávez, defínelo con comillas sin ella, generó un proceso de transformación por la vía electoral de partidos y gobernantes de izquierda. Aunque todos no actúan como un conglomerado y hay una especie de consolidación estratégica entre Nicaragua, Venezuela y Cuba, es innegable que todo ese proceso de lo que Chávez llamó el socialismo del siglo XXI colocó a muchos candidatos y figuras afines a esa política chavista. Ahora, pero Chávez era transparente, ¿no? Pero Chávez sí iba a procesos y cuando lo perdió lo asumió. Y lo asumió. Sin lugar a dudas. Y tenía una visión mucho más definida que la que parece tener Maduro. Chávez hizo una transición de líder militar a político y tenía inclusive afanes intelectuales. Yo no tengo que desdeñar a ninguna figura, porque para ser presidente de la República no hay que ser un intelectual ni un académico, pero es evidente que el proceso de Maduro ha sido invisibilizado por muchos actores. Maduro ha construido un madurismo dentro de la franja del sector Chávez, que comenzó con una confrontación con Elías Agua, que fue su primer ente disidente, y en segundo lugar con Tarek. No estoy defendiendo las cosas que ha hecho Tarek. Lo que estoy diciendo es que las figuras que tenían un nivel de potencialidad, él lo fue desplazando. Quienes controlan el aparato del PSV actualmente son los hermanos Rodríguez,
Delcy y Jorge, que son figuras importantes, muy cercanas a Maduro, que han organizado, repito, lo que yo llamo un madurismo dentro del chavismo. Ahora bien, es evidente que haya manifestaciones de la ciudadanía que sí tienen que mover a una reflexión. Nunca en el marco de los conflictos anteriores tú habías visto personas tumbando la estatua de Chávez, que era un símbolo, una referencia constante que unificaba a ese sector. Y ya eso es una alerta importante. Y que los barrios, en los barrios que son, ellos lo llaman los cerros, nunca se manifestaban, sin embargo, desde los cerros están saliendo. Guido, bueno, ante este escenario, una población airada, obviamente una población que le ha perdido el miedo, vamos a decirlo así, al gobierno opresor, y viendo también que la comunidad internacional rechaza los resultados de estas elecciones, ¿qué tú crees que vaya a pasar? ¿Se va a imponer el madurismo? ¿O si la comunidad internacional y la misma población tiene quizás la facultad en los momentos actuales de cambiar este escenario? No, hay que allanar, Miguel, los caminos que la prudencia y la democracia pauta. Bajo ningún concepto, conflicto convulso puede conducir a acciones sangrientas, porque al final de la jornada se desacredita el modelo aún más y pierden vidas. Ahora, yo creo que el rol estelar tiene que nacer en la comunidad internacional, con un liderazgo, con una capacidad de mediación y sobre todo las cosas garantizar una exigencia legítima de los actores dentro del proceso, que las actas sean transparentadas, que se cuente correctamente. Nosotros los dominicanos podemos dar lecciones al mundo de nuestra capacidad de sobrevivir frente a conflictos de carácter electoral. Aquí hay experiencias no tan recientes, pero donde la clase política tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo en la construcción de un modelo electoral no ideal, pero sí, desde el punto de vista práctico, funcional. Entonces, en ese orden yo lo que sí creo es que la crispación y la radicalización de ambos sectores tiene que provocar un proceso de mediación. Yo creo que la OEA tiene que jugar su rol con bastante responsabilidad. Yo lamento que la reacción del gobierno venezolano haya sido impedir que las autoridades consulares y diplomáticas de otros países que han manifestado su inconformidad con el proceso salgan de Venezuela. Eso no es bueno, eso no es saludable, y yo creo que tanto el Consejo de Seguridad como la OEA tienen que reunirse para construir una solución diplomática al conflicto venezolano. Está muy convulsa las situaciones en algunos países de la región. Venezuela atravesando por este proceso, pero también vemos un panorama complicado en Haití. ¿Qué tú planteas? ¿Cómo tú ves todo este proceso que se está dando en los países de América Latina? Mira, en la década de los 60 y de los 70, los conflictos lo marcaban los aspectos ideológicos. Yo creo que en la medida que la inequidad social y la desigualdad es un factor de común denominador en nuestras sociedades, la insatisfacción va a procurar fórmulas de cómo reaccionar. En el caso específico de Haití, el dominicano modelo siempre tiene que apostar a una solución institucional en Haití. Y ojalá este Consejo de Transición, que tiene una pauta de 24 meses, allane los caminos de soluciones institucionales. Nosotros como país tenemos que hacer dos reflexiones respecto al caso haitiano. En primer lugar, control de nuestras fronteras para garantizar que los flujos de líderes de movimientos que actúan en el marco de la ilegalidad en Haití no lleguen a República Dominicana ni usen la República Dominicana como una fuente de actuación. Pero también yo creo que es importante que si la República Dominicana puede hacer una contribución, es que la salida democrática en Haití se avecine. Nosotros somos no solo el principal país que recibe flujo de ciudadanos haitianos que se desplazan, sino que en la República Dominicana hay una dinámica de acontecimientos que nos motivan a la construcción de una agenda con el caso haitiano. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy enfático cuando percibo que la comunidad internacional no entiende el rol de la República Dominicana con respecto a nuestros vecinos. Nosotros hemos sido un país solidario, consecuente, pero las finanzas nacionales no están en capacidad de suplir las urgencias, las dificultades que hay en Haití. Y por vía de consecuencia yo aspiro y espero que los haitianos lleguen a una solución racional, inteligente, y que la comunidad internacional ponga todo lo que tiene que poner
para construir los plazos electorales que todo el mundo espera. Guido, estamos en la antesala del inicio de un nuevo gobierno de Luis Abinader, un nuevo periodo. ¿Pudiéramos ver a Guido Gómez ocupando una posición gubernamental a partir de agosto 16? Tú sabes que entre los libros obligados que me hacía mi mamá a fuerza de la chancleta samurái, estaba el de Gracián, que se llama El arte de la prudencia. El arte de la prudencia. Entonces yo voy a esperar que se haga oficial una decisión del presidente de la República. Pero evidentemente yo voy a participar en el gobierno. Bueno. Guido, pues precisamente por la prudencia, y sé que tú no vas a revelar ningún tipo de información, pero tú has sido fundamental en el triunfo arrollador que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno y sobre todo el presidente Luis Abinader. Sí que te lo has ganado. Pero me gustaría hablar precisamente, ahora que estamos hablando del presidente Luis Abinader, que el próximo 16 de agosto asume y habla de que va a someter varias reformas. Reforma fiscal, reforma a la Constitución de la República y otras reformas. Dice, iniciando por la reforma constitucional. Él quiere ponerle un candado para que nadie, y un presidente que diga que no quiere ir es algo positivo. Dice, no, yo no voy y no quiero ir y no quiero que otros en el camino digan que van como presidente para cambiar las reglas del juego. También quiere un ministerio independiente. Ministerio Público. Pero, Ministerio Público independiente, pero la oposición dice que no votarán por eso. ¿Qué tú crees que se debe de hacer? Alberto, yo estoy un poco perturbado porque en la sociedad dominicana muchos de los actores políticos de experiencia acumulada no cierran los ciclos electorales. El proceso electoral pasó. Sí, pasó. Sí, entonces, eso implica que aquí construyamos una agenda de la sociedad. Inclusive que nosotros no utilicemos nuestra mayoría para atropellar a nadie, por el contrario. Hay que construir puentes de entendimiento con todos los sectores de la vida nacional. Porque el diseño de política pública es para impactar a todos los ciudadanos, sin importar orientación ideológica y política. En el caso específico del presidente, él ha planteado un pliego de reformas. Es decir, un cuerpo de decisiones tendente a construir un Estado del siglo XXI. Porque aquí hay un rezago entre el país que queremos y el que tenemos. Y en ese sentido, él ha pautado aspectos que tienen que ver con lo constitucional, lo fiscal, el tema de la seguridad social, que es un tema importantísimo. Yo creo que en el ámbito del Código Laboral hay muchas cosas que discutir y poner sobre la mesa. En el régimen de pensiones también, que yo he estado viendo mucha documentación al respecto. Y aunque él va a iniciar por la etapa de lo constitucional, partiendo de una tradición en el país donde en las 39 modificaciones que se han hecho desde la fundación de la República hasta la fecha, hay 35 que han girado sobre el tema de lo presidencial. Y para evocar a Antonio Saglur en su libro 1500 locos, los dominicanos vivimos el síndrome del chivo. O sea, aquí todo el mundo cree y duda respecto del otro. Y tiene razón porque hay jurisprudencia. En el caso específico de esa reforma constitucional, nosotros hemos hablado de manera privada, pero los aspectos que yo puedo tocar desde el punto de vista de lo público, porque hay que preservar un nivel de discrecionalidad, tiene mucho que ver con el concepto de mecanismo de elección de la cabeza del Ministerio Público, periodos de duración del Ministerio Público y las características fundamentales para que la independencia no sea una ficción en la ley, sino que llegue hasta aspectos de carácter financiero. ¿Qué modelo entiendes tú que se pudiera utilizar? Mira, para el caso de elección de un procurador o procuradora, yo quisiera proponer, sugerir, socializar una combinación de elementos, porque el mismo hecho de que una designación descanse en el Poder Ejecutivo genera la sensación inmediata de que no es lo suficientemente independiente. Hay otros mecanismos, otras alternativas. Yo, por ejemplo, que el modelo del Consejo Nacional de la Magistratura, donde otros actores participan en la evaluación de la elección, yo creo que es mucho más saludable. Otro aspecto que yo creo que... ¿Pero cómo cuáles? O sea, que los candidatos que aspiren sean evaluados de manera pública por esas instancias y quien tenga mayor crédito, destrezas, fortaleza, nivel de independencia, sea el seleccionado o la seleccionada. No, en el caso del Ministerio Público. Porque nosotros tenemos una persona que está a la cabeza del Ministerio Público y es independiente, ella.
Pero ¿a quién le puede corresponder esa decisión? ¿Un Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Un Consejo del Ministerio Público? Yo preferiría que fuera una instancia como el Consejo Nacional de la Magistratura, de verdad. Sí. Sea mucho más saludable, para ir perfeccionando esos mecanismos. Y además el tiempo de duración. Yo creo que es saludable para el país que el periodo de duración de un procurador o de procuradora no coincida con los ciclos políticos electorales. ¿Y qué pudiera considerarse? ¿6 años? 5 o 6 años, un periodo saludable. Y que quien sea la cabeza del Ministerio Público sea una persona que en los últimos 10 años no haya tenido vínculos con la partidocracia. Guido, el presidente Luis Abinader va a agotar, obviamente va a comenzar una nueva gestión presidencial, 4 años, el presidente lo ha dicho y obviamente la Constitución se lo prohíbe, 2 mandatos y ya. Tiene un gran reto el presidente, tiene que hacerlo lo más bien posible, obviamente, satisfacer por lo menos las necesidades más importantes del país. Me gustaría saber desde tu punto de vista cuáles serían entonces en este nuevo gobierno los principales retos que debería abordar el presidente Luis Abinader. Ok, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de seguir creciendo y distribuir mejor el crecimiento. El gran drama de América Latina y la tragedia nuestra son cómo los componentes inflacionarios han impedido que el crecimiento le llegue a la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Hay un referente estadístico importantísimo que ha trabajado Banco Central diciendo que en la República Dominicana 5% de los que más ingresan controlan a su vez el 54% de las actividades económicas. Aquí tiene que haber una riqueza mejor distribuida, eso es un desafío. En ese mismo orden yo pienso que hay que seguir el avance de la agenda institucional en la República Dominicana. La calidad en el empleo es un desafío que tenemos pendiente en el país hace muchos años. Yo te doy solo como referente el ordenamiento laboral dominicano. En el año 1992 se reformó el Código Laboral. Al día de hoy hay una gran discusión sobre el concepto de cesantía y seguro de desempleo, que son elementos que hay que incorporar a la gran discusión. Yo, por ejemplo, te lo doy como referencia. El hecho de que solo el 14.5% esté en la formalidad, hablo de las MIPYMES, y que tengan un impacto del 50% de la generación del empleo, te darás cuenta de que la economía dominicana necesita un reordenamiento. Este no puede seguir siendo un país de 55% de informalidad y de 800.000 familias en el sector informal de la economía, donde la característica elemental es bajo salario y baja calidad en el empleo. Entonces, yo creo que a la democracia dominicana hay que darle en estos 4 años mayor sustancia, mayor apego a esos valores, que la gente sepa que cuando los servicios públicos funcionan, es porque la democracia dominicana ha pensado en eso. Guido, la Asociación Dominicana de Profesores es un dolor de cabeza para sus conflictos permanentes y el deseo de aumento salarial. Creo que en el caso, alguien estuvo aquí, recuerdo porque tengo eso en la memoria, decía que el 60% del 4% de la educación se va en salarios para los profesores. Sí. Ellos exigen todavía. ¿Cómo tú ves el conflicto con la ADP? Lo que a mí siempre me ha preocupado es que el conflicto entre la ADP y el sector educativo, institucional, no haga mayor hincapié en la calidad educativa, en los procesos formativos. Sí. Y que como cualquier sindicato tiene el legítimo derecho de empujar una agenda en favor de sus miembros. Pero lo que espera la ciudadanía es una mejoría sustancial de la calidad educativa en el país. Pero además, es saludable que de una vez y para siempre saquemos la partidarización y la politización de los conflictos de carácter educativo. A mí me llama la atención de que el modelo educativo dominicano no está preparando a nuestros jóvenes en las destrezas que el ordenamiento laboral está requiriendo. Yo hubiese preferido escuchar a una ADP interesada por centros tecnológicos para que capaciten a nuestros jóvenes en áreas como destrezas informáticas, como capacidades idiomáticas. Yo creo mucho en eso. Reitero, ojalá el tema de la educación nos obligue a todos a apostar a su calidad y no a los conflictos que caracterizaron históricamente esa relación. El simple hecho de que una figura importante de la oposición política sea la cabeza institucional de la ADP no nos puede conducir a construir prejuicios. Hay que hacer una relación viable, inteligente entre las partes, pero lo que hay que apostar es a la calidad educativa. Porque aquí en la sociedad dominicana estamos generando un nivel de sesgo que produce de que el ciudadano de a pie sea un ciudadano que no tenga las herramientas formativas para prepararse e ir a un mercado que requiere tantas calidades y competencias. Ojalá esa sea la tónica del diálogo
entre el sector educativo y el ministerio. Yo quiero terminar con esta pregunta. Guido Gómez Mazara se presentó como candidato presidencial a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. El presidente obtuvo el triunfo, tú sacaste un buen porcentaje. El presidente dijo que no va como candidato para el 28. Hay quienes ya comienzan a pensar en que para el 28 van a presentar registro. Guido Gómez Mazara sería uno de esos en el 28. Dos argumentos. El primero, cualquier persona que tenga una intención a futuro en el partido solo puede ser exitoso si hay un desempeño importante. El éxito del futuro del partido depende de lo bien que lo haga el gobierno. Pero en segundo lugar, frente a una sociedad que está a la expectativa de reformas indispensables, postergadas, hablar de aspiración es un acto de imprudencia. Y yo creo que tenemos que unificarnos alrededor de la gestión y esperar los plazos tradicionales y entender que solo unidos podemos construir éxito a futuro. Porque en el 26 ese pleito va. No, en el caso mío, yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle que nadie que tenga vínculo o relación conmigo utilice mi nombre en los próximos 2 años en otra cosa que no sea ayudar a la gestión. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guido, por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Guido Gómez Mazara, abogado, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, y ya veremos qué pasa el 16 de agosto. Señores, llegamos al final también de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.